Mi nombre es José Velastegui, un joven que inició de temprana edad a trabajar para ganarse lo que en verdad necesitaba, quería mis gustos, donde mis padres no podían dármelos, me tenía que buscarla. Empecé a trabajar en la bloquera que era de mi tío desde los 12 años. Empecé a generar ahí mi dinero, me compraba lo que yo quería, mis cosas, mis gustos. Pasó el tiempo, empecé a conocer a más gente y cuando ya tenía 13, 14 años, empecé a trabajar en los buses urbanos de cobrador. Me llamaban horas, horas. Igual, veía que había plata. Me pagaban por unas 4 horas, me daban unos $8, $10. Pero para mí en esa época era plata. Me sentía yo el hombre más feliz a tener ese dinero. Podía comprarme, pero claro. También ahí aprendí el tema del alcohol. Empecé a tomar desde los 14 años. Tomé con los mayores que me decían, aprende a ser hombre tomando. Y ahí eso es lo que me metieron esa vez en la cabeza, de que yo tengo que tomar para ser hombre. Y empecé a tomar y a tomar y a tomar, pero lo que estaba haciendo era dañando mi vida. Totalmente me embriagaba, me amanecía tomando. Empecé a conocer las discotecas. A los 15 años aprendí a fumar. Aprendí a fumar con una cajetilla de tabacos, atrancándome, intentando hasta que el famoso golpe que podía hacer. Y ahí decían, ya, ahora sí, ya sabes fumar. Pero me tuve que acabar una cajetilla de tabacos ese día para aprender. Y ahí empezó. Empezó a la par, a la par, a la par, las dos cosas. Trabajaba solo ya para tomar y comprarme mis vicios, ya no me compraba mis gustos que quería, mi ropa o un celular y la comida que yo quería. Ya no veía eso, sino empecé a comprar más vicios, a más vicios. Reconocí a más gente que hacían peores cosas que yo, que ya estaban en las drogas. Lo fumé una vez, pero es como que no, eso como que no me llamó mucho la atención. Yo decía, soy feliz con mi tabaco y listo. Me fumaba Marlboro rojo o largo, pero con eso es como que ya me sentía tranquilo y no tenía la necesidad de llegar a otra sustancia. Pasó el tiempo, ya empezó el tema de la lujuria, mujeres, joven, pensaba que podía estar con una y con otra, pero más era el daño que me hacía yo y les hacía daño a esas personas. Ese daño que solo buscaba, les veía como un objeto sexual prácticamente porque solo para eso les llamaba o les escribía o les decía vamos a comer, pero era con otra intención. Totalmente muy depravado se puede decir porque ya era enfermizo con ese tema y al menos alcoholizado, las ideas que se me venían, pornografía en mi teléfono en cantidad, videos de todo tipo y eso es lo que me estaba enfermando totalmente. Ya se unieron tres cosas, que era el alcohol, el cigarrillo y las mujeres. Pero aparte de todo eso era mi mentalidad, ¿no? Mi mentalidad tan sucia que
pensaba hacer muchas cosas con esas mujeres. Incluso pensaba como que en mí era el mejor hombre, como lo mencioné anteriormente, que si yo tomaba más era el mejor. Y creo que lo llegué a hacer en algún momento porque me embriagaban y me decían mil respetos, oye, 2, 3 días tomando y todavía sigues. Mucha gente se admiraba y mucha gente me veía de lo peor también, pero no me importaba nada. Yo solo decía que yo no vivo de la gente, yo no vivo de lo que digan. Pasó los años para yo graduarme del colegio, tuve un accidente a medio año. De igual manera, días antes estaba tomando y para el domingo, sí, era un sábado que yo estaba tomando. Me amanecí tomando y el domingo yo tenía que irme con mis papás, donde mis abuelitos, a, a los terrenos para sacar, eran la excavación de papas. Y yo así, totalmente embriagado. Y me pusieron a trabajar ahí, y me dijeron ahí, esto es lo que tienes que hacer. Todo el mundo ahí renegado conmigo y mi conciencia me daba duro y solo escuchaba y escuchaba, nada más. Y para el lunes yo con todo ese dolor del cuerpo que tenía, que me hicieron trabajar, le digo a mi mamá que no me quiero ir a estudiar. Ese día me quiero quedar en la casa y mi mamá me dijo, no, ándate, yo no te voy a estar justificando, así como tienes el valor por estar tomando, también tienes que ser responsable de tus cosas. Me fui, llegué atrasado y yo los lunes tenía solo una materia con un profesor, 7 horas. Y yo digo, como siempre casi no daba clases, les inquieto a mis compañeros y digo, juguémonos. Me salgo de clases, me boto a la pared del colegio y me voy dando a mis amigos del bus. Y uno de ellos me dicen que le ayude con un pago en un banco y me quedo. Pero ya fue ya tarde y yo tenía que bajar a mi casa. Y yo por cruzarme la calle me bajo del bus y me atropelló. Me atropelló el carro y me rompí la pierna, las 2 clavículas, quedé inconsciente. Por suerte, digamos así, que igual el señor que me atropelló había parado más abajo del accidente y había llamado a la ambulancia, a la policía y todo, y me llevaron a una clínica a operarme. Totalmente estaba adolorido. Pasó el tiempo y el doctor me dijo que ya no podía hacer ejercicio, no podía jugar ni nada. Entonces, y yo me refugié más en el alcohol, porque no era que era tan bueno jugando, pero es como que sí me gustaba y es como que me distraía, pero al verlo así, yo les acompañaba, pero ya solo era para el alcohol. Me iba a los juegos y todo, pero era solo para inquietarles al alcohol. Pasó el tiempo y me empecé a trabajar, saqué la licencia, empecé a trabajar en una empresa. Pasé 3 años ahí, luego pasé al tema del taxi y ahí sí fue a la total perdición. Empecé a consumir más alcohol. La lujuria ya era en abundancia y no se diga el tabaco porque el carro que tenía era a puro tabaco nada más porque fumaba, en la noche me fumaba una media cajetilla por lo menos. Y el tema de la comida, me empecé a engordar más, engordarme. Pero todo eso llegó hasta un punto que me volví a enfermar, ya sentía muchos dolores, el tema del tabaco y en la noche ya consumía energizantes para poder trabajar. Llegué a un punto en el hospital que me iba a dar un paro cardíaco. Entonces ya me asusté, pero seguía en lo mismo.
ya tuve muchos índices que tenía que hacer un cambio en mi vida y seguía en lo mismo. Totalmente seguía eh, inundado en los vicios. Más me aferraba porque decía que, aparte de que tengo ese problema en mi pierna, y seguir con ese tipo de vida me cambió mucho. Llegué a un punto de que entré en ese tema de depresión, encerrado en un cuarto que vivía. Tomé la decisión de salirme. Tomé la decisión de salirme de mi casa, entonces vivía aparte y totalmente me refugié. Y ya tenía puntos de que ella quería matarme totalmente, porque esos pensamientos se me cruzaban a cada momento, porque tenía deudas, deudas y deudas y deudas que me estaban teniendo ahí totalmente frustrado. Esos pensamientos, las llamadas, y al menos sin trabajar, porque el tema de mi rodilla, de la operación que tuve, se me inflamó, me dijo que no podía ni manejar, es lo único que hacía. Era muy devastador saber que era esa persona alegre y todo, en esos puntos que yo llegué, al saber que no podía ni levantarme de la cama y querer hacer todo como lo hacía antes. Pero sí era muy duro, muy fuerte. Pero Dios siempre estuvo ahí en que no tomé las peores decisiones, a pesar de las que estaba llevando. Me levanté de la cama después de un mes y medio y pude empezar a trabajar. El tema del alcohol me tenía muy encerrado. Huía de mi realidad. Buscaba siempre estar alcoholizado para no saber lo que en realidad estaba pasando. Me fui a trabajar después en una compañía minera. Trabajé allí y dije, empecé a ganar un sueldo. Pasaba encerrado allá, pero igual seguía en lo mismo. El alcohol me estaba sacando de muchos factores que Dios me estaba poniendo en lugares que podía trabajar, pero el alcohol me estaba sacando de esos sitios, porque llegué al punto de que allí en la misma compañía yo llevaba el alcohol. Yo me iba a comprar en otra ciudad el alcohol y llevaba por botellas en mi maleta de viaje para tomar allí adentro del trabajo. ¿Y a qué me llevó? A que fui descubierto porque me emborraché en la guardia que yo tenía que hacer. No me importó nada. Y la persona que me dio el trabajo me dijo que no podía hacer nada y tenía que ser retirado de la compañía. Y ahí fue otro boom en mi cabeza de que, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Regresé a trabajar en el taxi y dije, no, yo ya no voy a tomar. Ya no voy a tomar, solo voy a dedicarme a trabajar. Lo dejé como unos 4 meses de tomar, después de lo que me pasó. Pero en todo eso no podía controlar, porque volví a tomar. No era mucho, pero volví a tomar. Ahí fue en donde ya dije, necesito ayuda. Entré en mí, o sea, profundamente necesito ayuda. Pero no quería llegar al punto de que al centro de Alcohólicos Anónimos. Porque no me veía con eso de que me diga la gente, él es un alcohólico. No quería llegar a ese punto tampoco, pero no sabía cómo solucionar.
podía controlar un tiempo, pero volví a caer. Entonces, en una de esas que yo estaba en el taxi trabajando, realicé una carrera donde ahora actualmente es mi mentor. Y yo veía las historias de él, los estados de WhatsApp, que realizaba muchos cambios de la gente. Y yo pasé viendo mucho tiempo eso, que aún sabiendo que ahí tenía mi ayuda, no tomaba una decisión en hacerlo. Estaba viendo muchos resultados de muchas personas y sabía que yo tenía que estar ahí, pero siempre me limitaba el miedo y el dinero, la vergüenza que yo sentía en que, ¿qué me irán a decir? En diciembre del 2023-24 tomé una semana y ahí fue donde actualmente es mi pareja, mi novia. Me dijo que ella no quiere estar con un alcohólico, con una persona con este tipo de vicios, que era un fumador, un alcohólico y mujeriego. Es donde llegó el punto en donde me dijo, es hora de cambiar. Hablé con ella y le dije, yo voy a cambiar y lo voy a cumplir. Y es ahí donde un 21 de enero tomé la decisión de llegar al gimnasio y a preguntar. Pero dije, es una decisión de algo, voy a hacer, voy a empezar por algo. Entonces cuando llegué me dijo, Cristian me dijo que cuál es mi objetivo. Yo le dije, quiero bajar de peso. Entonces, de cuánto costaba y todo eso. Sabía porque veía que era una de instalaciones diferentes a muchos gimnasios. Y dije, "Chuta, ¿y ahora el dinero cómo voy a hacer?". Y yo tenía 65 dólares en ese día. Y me dijo, la prueba te cuesta tanto para ver tu valoración. Dije, si pago eso ya no puedo ingresar ni al mes del gimnasio. Me dijo, y si solo quieres el gimnasio, por hoy te voy a cobrar los 45 porque 10 cuesta la inscripción. No recuerdo si me cobró o no me cobró la inscripción, pero yo dije, es lo único que tengo y yo ese día iba a empezar a trabajar. Ya, dije, voy a entrar al mes del gimnasio, pagué el mes del gimnasio y dije, aquí empiezo por lo menos con algo. Pero no era algo, sino es algo mucho más allá de eso. Todo, ahí tenía una frase que me decía, todo cambio inicia con una decisión. Y donde yo empecé a entrenar, me decía, no te excuses. Y todos los días venía a entrenar de lunes a viernes. Y después entré al programa días antes, que ya se me acababa el mes. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y fue la misma persona que me dijo, si usted quiere cambiar, yo le voy a ayudar. Entonces ahí fue que pagué el programa y empecé a realizar mi cambio totalmente. Conocí temas de mentalidad, de hábitos, conocí la parte de la espiritualidad, que yo me iba a la iglesia, pero no sabía ni a qué. Me iba a dormir a veces, sin ton ni son, qué estaba haciendo. Y solo le buscaba a Dios cuando me pasaba algo malo. Entonces aprendí a conocer muchas cosas y cambiaron en mí totalmente, o sea, muchas cosas. En mi casa generó muchas molestias al inicio. Mi mamá me decía, está bien, por lo menos estás viendo el gimnasio y no estás tomando. Era un cambio ahí. Pero vuelta la molestia era de que yo estaba comiendo saludable y ellos seguían con lo mismo. Y mi mamá me decía, bueno, te voy a cocinar lo que yo pueda. Y le decía, mami, no se preocupe, yo voy a cocinar, yo voy a hacer. Porque sabía que yo no podía equivocarme, o sea, no tenía que equivocarme porque eso es lo que me estaban enseñando, o sea, que no puedes
fallarte, o sea, no te puedes fallar. Tienes que buscar la manera de solucionar una cosa, o sea, lo más mínimo que sea tienes que solucionar y lo más grande también. Y empecé igual, seguí en el taxi trabajando y dije voy a empezar también a estudiar. Y empecé a estudiar, pero ahí venía la parte de que no conocía un autocontrol de las cosas. Tenía que trabajar, tenía que estudiar y tenía que cumplirme conmigo mismo. No me podía fallar. Y todo eso estaba ahí en una lucha completamente. Si dejaba de trabajar no sabía cómo estudiar y tampoco sabía cómo voy a pagar mi proceso en el gimnasio. Si dejo de estudiar era otra que le voy a fallar nuevamente a mis padres. Y si dejo de ir al gimnasio no sé qué iba a pasar conmigo nuevamente. Entonces de ahí aprendí a sacrificar las cosas. Dejé de trabajar para estudiar. Dije, voy a terminar mis estudios. Entonces iba ya trabajando solo horas, días. Ya no estaba trabajando normalmente. Después acabé el semestre. Pasé el semestre. Dije, no ha sido tan difícil. Sí, lo voy a terminar. Solo faltan 2 semestres. Pero fui aprendiendo muchas cosas más y más y más y más y más. Y siempre tengo eso en mente que siempre dice, no es lo que ves, sino es lo que no ves. Y un día dije, no sé si yo puedo ayudarle en algo, puedo trabajar aquí en el gimnasio. Y me dijo, pues, claro, justo estaba en el curso vacacional. Y empecé desde ahí a darles clases a los niños, un funcional, en donde no podía ni hablar, no podía ni alzar la voz, no tenía el control de ellos, indicarles, pero ahí todos los días dije, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero con miedo, con el miedo que tenía todavía. Pero ahí está, así como practiqué para fumar, lo practiqué para yo poder emprender y ayudarles. Iba aprendiendo a escuchar todo lo que me decían, ser muy humilde en saber aprender las cosas. Porque sabemos que todos tenemos errores y todos nos están corrigiendo en algo que estamos haciendo mal. Y fui aprendiendo y fui aprendiendo y fui aprendiendo. Y llegó al punto de que ya dejé el taxi y empecé a trabajar en el gimnasio. Empecé y empecé y empecé. Todo se fue dando con la voluntad y gracia de Dios. Han cambiado muchas cosas. Ya fui instructor, ya fui un coach. Aprendí más, aprendí más. Mis resultados eran muy diferentes. Ya no me preocupaba por perder grasa, sino por aprender a ayudarles a la gente. Porque yo ya pude solucionar algo en mí. Ya cumplí 1 año de que ya no fumaba ni tomaba. Lo festejé a lo grande. ¿Cómo lo festejé? Con 180 burpees de mi proceso, 180 días. Que yo festejé haciendo algo fenomenal. Y hubo mucha gente, muchos compañeros de mi proceso que estuvieron ahí y esa alegría tan grande que tuve al saber que el entorno que estaba generando en mí era muy diferente al que tenía. Pero todo empezó muy bien. Y ahí llega el punto de que Chris me dice, ¿quieres seguir y quieres pasar al siguiente nivel? Y no lo entendía en esa parte. ¿Qué era el siguiente nivel? ¿Cuál era el siguiente nivel? Y fue cambiando las cosas.